Y ahora vamos a darle una mirada al tema del agua. Usted lo sabe, no tengo por qué decírselo porque muy probablemente ahorita que abrió la llave no salió el líquido vital que se requiere en la ciudad. Y ya lo hemos venido hablando con anterioridad con algunos personajes, protagonistas de las autoridades, pero hoy invitamos a alguien que también ha estado presente en la vida pública de San Luis Potosí. Hablamos de don Guillermo Pizzuto Zamanillo, exalcalde de San Luis Potosí. Bienvenido, buenos días. Hace un chorro de años. Buenos días. Bueno, pero a usted también le tocó una parte importante en el tema del agua, me imagino. Bueno, creo que era la situación más dramática que había en aquel entonces. ¿Qué le tocó vivir? Díganos. Pues mira, recibimos la ciudad con 40 y tantos % de cobertura de agua potable. O sea, solo el 40% de los ciudadanos en San Luis Potosí tenían disponible el agua potable en sus casas, en sus domicilios. Y en 3 años terminamos con más de 90 y nos convertimos en la ciudad en segundo lugar en todo México de cobertura de agua potable. El primer lugar era obviamente San Pedro Garza García, Nuevo León, que es el municipio más rico de México. Y todo se puede lograr, nomás hay que trabajar. ¿Qué le hace falta al Interapas? Trabajo. A ver, mira, nosotros ahí dejamos proyecto de 20 años para crecer agua potable. Entonces lo que falta son proyectos, o sea, todo el mundo, es que llega un presidente municipal y que yo voy a comprar pipas, que yo voy a ver, esto no es una cosa que se resuelve así tan simple, o sea, hay que trabajar y hay que hacer un proyecto. Pero en este país parece ser que no nos interesa hacer proyectos para crecer, sino quién te da más en lo que contratas y eso es lo que sirve. Y eso no es cierto. Si hay que arreglar fugas en San Luis Potosí, 60% del agua yo creo que se va por las fugas, ¿sí? Entonces, no me digan que no hay agua. Agua sí hay. Lo que pasa es que no está administrada. O sea, y si no habla Interapas, y no hay ni quien te conteste. Como exintegrante del Consejo de Interapas, precisamente, señala ahorita, está mal administrada y se ha responsabilizado al organismo. ¿Qué tendría que estar haciendo? Yo no tuve Interapas. ¿Del organismo en su momento que era...? Era municipal. Y le digo, recibimos con pérdidas terribles y entregamos en 3 años y hasta dejaba dinero. Era rentable, ¿no? Con los números rojos que actualmente tiene. Era rentable, por eso, ¿qué se necesita? Pues eso, o sea, tener esa intención, pero ¿dónde está el proyecto de cómo lo va a hacer rentable? ¿Cómo ve esta intención de que incluso los diputados han señalado, bueno, la primera opción era que se desincorporara Soledad de Interapas, pero ya los diputados actuales están hablando de la desaparición de Interapas? Y ahorita me menciona, en su momento no le tocó este organismo. ¿Sería viable regresar el servicio al municipio? Mire, el problema no es de quién es, sino quiénes están ahí y qué hacen. O sea, ¿cuál es el proyecto? Ni los diputados saben de qué proyecto están hablando. Están hablando de regresar el agua, como si regresar y llevar y traer fuera así cosa sencilla. No es, ¿sí? O sea, no es un problema tan simple como parece, es el agua. El problema es que el agua se ha convertido en un problema político. Entonces, el manejo político del agua es lo peor que puede sucederle a San Luis y es lo que está sucediendo. Desde hace muchos años, el presidente municipal, el candidato ofrece agua. Sí. ¿Agua de dónde? O sea, sí, pues yo tengo ganas de poner agua, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? O sea, ¿sí? Entonces, yo creo que el problema más grave es ese, o sea, no hay un proyecto. Entonces llega un presidente municipal y cambia una tubería, y perfora un pozo, y hace otra obra, y ahí se quedan. Porque no son soluciones, ¿sí? O sea, una tubería de aquí a aquí no resuelve nada, si de aquí a acá no llega. Claro. O si la hacen de aquí a acá y no está este pedazo, pues aquí nunca va a llegar el agua. Pero no hay proyectos. Luego, se dan permisos a fraccionadores que no tienen ni siquiera el servicio ni posibilidades. Y entonces, pues también eso afecta porque dices, es el desorden, ¿no? Digo, a mí me tocó suspender muchas obras de fraccionamientos
porque les dieron el permiso para fraccionar, pero no existía la viabilidad ni del agua, ni del servicio de luz, ni de nada, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que faltan proyectos. Nosotros dejamos proyectos a 20 años para la basura. Hoy en San Luis Potosí deberíamos estar separando la basura en nuestras casas y entregándola a contenedores de colores para que no hubiera basura en San Luis. No hay nada de Le eso. hicimos, pero como era del presidente municipal anterior, yo ya no hago nada, y entonces hacen otro proyecto. Hicimos los contenedores, pusimos los contenedores, nos mentaron la madre todos, porque cómo iban a llevar la basura hasta la esquina. Sí, pues eso era inaudito en San Luis, en donde el camión de la basura pasaba a recogerle en la puerta de tu casa, ¿verdad? Entonces, 15 años para que la gente se entrenara y aceptara el proceso de que cada quien somos responsables de nuestra basura. Ajá. Y llega un presidente municipal y olímpicamente lo quita y pone camiones. A ver, los camiones ya habían demostrado que no funcionan. O sea, no hay suficientes choferes. Ni suficientes. El problema de la basura, igual que el del agua, no es un problema del presidente municipal, es un problema de la sociedad. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día las manifestaciones y bloqueos de calles y cosas porque no tienen agua. Pero, cuando hubo votaciones, les dieron un regalo y votaron por el que les dijo que iba a tener agua. Entonces, es todo un engaño que hay en la sociedad. O sea, necesitamos rehacer y repensar las cosas. O sea, ¿qué era lo que nosotros planteábamos con el navismo? Replantear para que la sociedad sea la responsable de las cosas que necesita tener. Nos volvimos muy comodinos, es decir, queríamos resultados al momento. Éramos muy comodinos y nos hicimos más, porque ahora, por tu voto, te doy dinero, o te doy una despensa, o una mochila, y eso ha prostituido totalmente la política, ¿no? Porque el que tenga dinero llega. Ahora, el agua es incolora. Claro. Y no debería de tener color Claro, el agua. Por eso insisto en que la sociedad, los potosinos, tenemos que tomar en nuestras manos eso. ¿Cómo? A través de elecciones para elegir presidentes municipales. Elegir presidentes municipales, no elegir candidatos porque me regalaron una despensa o porque me dieron una lana. Y entonces, esa prostitución que hay de la política, pues, como dijo, creo que fue Mujica, el expresidente de Uruguay. Pepe Mujica. Sí, que dijo, el que te da dinero para comprar tu voto es porque va a hacer negocio. Sí, es una inversión. Sí, nadie le invierte algo que no le va a dejar. Y esto de que, a ver, hemos preguntado aquí, el titular de Interapas no ha salido. O sea, ahí aparece, pero no da la cara a la crisis que se está enfrentando, y el alcalde se vuelve una especie de pararrayos que está recibiendo todo el impacto mediático y puede desgastarlo. En esta esencia, ¿qué debería de estar haciendo el Interapas ahora? ¿Quién puso al Interapas? ¿Al titular? Uh-huh. Bueno, pues fue una votación de la Junta de Gobierno. Vuelvo a lo mismo, o sea, es que integra el alcalde. Es padre pensar que así sea, ¿sí? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo veo que no, o sea, si no está funcionando algo, ¿sí? Yo soy empresario de toda la vida, ¿sí? Si tengo un gerente que no funciona y perdemos dinero y lo mantengo ahí 3 años, ya huele mal. Sí. ¿Sí? Esta parte... ya huele mal. Entonces dices, bueno, a ver, dame resultados. ¿Por qué nosotros sin dinero logramos que el municipio manejara el sistema de agua potable y fuera positivo en sus resultados? Porque tienes que trabajar y tienes que ordenar las cosas y tienes que hacer muchas cosas. No pusimos computadores, se llevaba a mano todo el control del agua en aquel entonces, ya había computadoras. Entonces, creo que el problema es que no se involucran los presidentes municipales, porque tenemos un problema, creo yo, que el presidente municipal es presidente de la Junta, del Cabildo, pero aparte es el gerente de la ciudad. Y no hay ahí un resultado. Pues es que es más fácil ser presidente municipal que gerente, ¿sí?
O sea, manejar una empresa con 4,000, 5,000 empleados no es facilito, ¿no? Entonces, las cosas se complican porque no entendemos, porque creemos que llega un presidente municipal y compra 48 patrullas y ya va a haber seguridad en San Luis Potosí. Y no pasa nada. Y hacemos otro pozo y va a haber agua y no pasa nada, porque el otro pozo va a sacar agua del mismo lugar donde lo estaban sacando los otros, ¿no? O sea, no se están dando soluciones reales a los problemas, sino cosas mediáticas. ¿Por qué? Porque todo está basado en la política. O sea, el presidente municipal necesita mantenerse con muy buen estatus político en la sociedad para reelegirse, para llegar a la candidatura a gobernador. ¿Estamos de acuerdo? En este momento así lo veo yo. Y entonces, ¿cuál es su preocupación? ¿El agua? ¿La seguridad? No, es ¿qué me conviene más? ¿Por qué? Porque metemos a puros políticos profesionales. Yo ni soy político ni soy profesional de eso, ¿no? Entonces yo iba a lo que Pero iba. lo hablamos en su momento con los candidatos, lo recordarás, Selén, cuando hablábamos del agua y dijimos, el problema grande que viene del agua, ahí está, pero el problema es que en ese momento, en elecciones, no fue capital político el tema del agua, en aquellos años, Pues 2019, 2020. Nadie quería hablar de ello, pero es lo que te digo, tenemos que hablar de ello ya, y a los únicos que nos interesa hablar de ellos es a la sociedad, a los ciudadanos. A los políticos no les interesa, pues es como si les regalas una brasa de carbón prendida y la quieres ponérselas en las manos, ¿verdad? O sea, no quieren eso, o sea, lo evaden, lo evitan, se salen, o sea, ¿dónde está que una junta de agua potable, que una gerencia de Interapas? ¿Quiénes son la Junta de Interapas? O sea, los ciudadanos, ¿en dónde están? ¿Se debe de ciudadanizar más el Interapas? ¿Por dónde comenzar? Todo se debe de ciudadanizar. O sea, ¿por qué el presidente municipal o el gobernador tienen que tomar todas las decisiones de donde yo vivo? ¿Sí? O sea, tienes que tomar en cuenta la sociedad y no se toma en cuenta. El sistema funciona con esto de los partidos, ¿verdad? De que solo andan buscando el beneficio para otro candidato o para poner a sus gentes o todo lo demás. Sí, luego llegan y ya están pensando en este caso en la reelección o incluso en la gobernatura para los presidentes municipales. Es lo que decía, que ya, o sea, el enfoque está en otro lugar, ¿sí? Entonces, cuando unos ciudadanos llegamos al poder, lo que quisimos era resolver los problemas de los ciudadanos, ¿sí? Yo he sido empresario toda la vida y uno de los problemas más graves que tenían todos mis trabajadores es que no había agua en sus casas, ¿sí? Entonces tú dices, a ver, el trabajador no tiene agua, no tiene luz, no tiene drenaje, no tiene calles, no tiene nada, pero tiene que venir a la empresa y convertirse en un trabajador de calidad, porque tenemos que tener calidad en el producto para poder exportar al mundo, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo le haces? Que pones un rayo láser o una cosa así en la puerta de la entrada de la empresa para que ahí les cambie el chip. Pues no. O sea, tienes que crear las condiciones todo alrededor. Y a los políticos no les interesa. ¿Por qué? Porque es más fácil tener puros pobres, ¿sí? Porque con una dádiva, con una despensa, tiene su voto. Bueno. Pues, don Guillermo, nos alcanzó el tiempo del corte, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros para tener esta mirada precisamente de lo que le tocó a usted en el tema del agua, lo que ahora se tiene que estar pasando, pero el problema es el mismo. No había agua en su época de gobierno y 2023, otra vez no tenemos agua, don Guillermo. Pero te digo, entregamos la ciudad con 93% de cobertura de agua potable y son datos de INEGI que se pueden consultar, no son datos nuestros. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, hasta la próxima. muchas gracias a ustedes. Don Guillermo Pizzuto Zamanillo, exalcalde de San Luis Potosí, con nosotros.